Hola, buenos días y feliz jueves a todos. Hoy, como ya hemos anunciado hace unas semanas, hablaremos de la obra de Antonio Machado. Repasaremos brevemente el modernismo y la generación del 98, grupo al que perteneció el autor, ambas corrientes artísticas vinculadas estrechamente con la obra de Antonio Machado. Gracias por estar con nosotros un jueves más. Antonio Machado, uno de los autores que integran la llamada generación del 98, término que acuñó a Azorín, a ese grupo de artistas coetáneos que compartían estilos y filosofía de vida, nace en Sevilla el 26 de julio de 1875. La infancia en Sevilla la vemos evocada por el autor en los poemas que componen su libro Campos de Castilla, libro que termina en 1912, el mismo año en que muere su esposa Leonor y en la que se inspiraba muchas veces para dar rienda suelta a sus creaciones. En este libro de poemas, Campos de Castilla, encabeza su poema Retratos, donde evoca esos primeros años vividos en Sevilla. Vamos a escucharlo. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó Cupido, y a mí cuanto ellas pueden tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura, y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard, mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo caitrinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. ¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el doto oficio del forjador preciada. Y converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté a partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos del mar. En este poema se puede apreciar la simbología a través del agua, en el verso, pero mi verso brota de manantial sereno. A propósito del simbolismo, que como bien sabemos es una de las corrientes artísticas fundamentales dentro del acentuado sincretismo que caracterizó al modernismo literario y al que fueron partidarios los autores de la generación del 98. Una corriente artística de la cual luego hablaremos más adelante y que se estableció en España casi al unísono de la obra poética de Antonio Machado y de todos los integrantes de la generación del 98.
Aquí el agua, el manantial, representa la fuente de vida, pero si nos fijamos en la última estrofa, donde menciona el último viaje, se refiere a la muerte. También si tenemos en cuenta que ya Jorge Manrique, poeta del Prerrenacimiento, identificaba la vida con el río y la muerte con el mar, el paso del tiempo con su principio y su fin. Asimismo, Antonio Machado parece simbolizar con el mar la muerte en una nave que nunca ha de tornar. También vemos esa búsqueda de la musicalidad y de la métrica ampliada que conjuga el ritmo, el color y la plasticidad, sirviéndose de versos más largos que llegan a alcanzar hasta 14 sílabas. Recordemos que en el modernismo era frecuente encontrar sonetos construidos con versos alejandrinos y romances de hasta 9 sílabas, aunque la estrofa que más se repite, según los estudios correspondientes a esta etapa artística y poética, es la silva, que podemos encontrar, por ejemplo, en poemas de Miguel de Unamuno, el autor de Niebla, Nibola, obra que muestra el afán de la época de renovar las letras hispanas. Volviendo al libro de Antonio Machado, Campos de Castilla, aunque conserva la estética del modernismo por su simbolismo presente en la descripción y elogio al paisaje a través de campos semánticos, tema constante entre sus poemas, sí es cierto que el poeta de la generación del 98 va alejándose un poco en la última etapa de este movimiento literario del modernismo para alcanzar su propia estética, donde el lenguaje es más rudo, sobrio, conciso, con el fin de concienciar un lenguaje cargado de ideología, llegando a describir de forma casi lineal los campos de España en su afán de renovación y su deseo de búsqueda de la esencia española. Para ello, estos autores del 98 van a recurrir también a la subjetividad y a las corrientes filosóficas que surgen en la época, sobre todo al existencialismo. Así pues, a diferencia del modernismo que buscaba adentrarse en todo aquello que reflejaba sutil belleza, preocupado por las formas más que por el contenido, tratando temas gratificantes, lugares imaginarios y fantásticos, la generación del 98 prescindía de todo preciosismo, centrándose en lo auténtico y esencial, brindando más importancia a la carga ideológica. Antonio Machado tuvo etapas asociadas a ambos grupos, existiendo, por ejemplo, una importante distancia entre el estilo de Soledades, su primer libro, y sus poemas sobre España o la Guerra Civil. Bueno, pero como no podemos hablar de la obra de Antonio Machado sin hablar de la generación del 98 y del modernismo, vamos a recordar algunos sucesos importantes en la vida del autor para poder comprender de manera más diáfana el contexto y los acontecimientos artísticos y sociales de su época, entorno donde se desarrolla su obra. Además, seguiremos ampliando de forma general cuáles fueron las similitudes y las diferencias entre estos dos movimientos literarios. Antonio Machado, con 8 años, junto a sus 2 hermanos, José con 4 y Manuel con 9, ingresa en la Institución Libre de Enseñanzas, una institución que fue un proyecto pedagógico que se desarrolla en España entre los años 1876 y 1936, inspirado en la filosofía krausista y que introduce en Madrid Julián Sanz del Río. Este proyecto tuvo una repercusión importante en la vida intelectual de España, que alcanzó su máximo desarrollo por su fundador Francisco de los Ríos, profesor al que Machado dedica su poema Elegía al maestro Giner en 1915. Machado vive la bohemia madrileña, un estilo de vida que se aparta de las convenciones sociales y que a finales del siglo XIX le permitió asistir a tertulias literarias y a cafés de artistas. Aquí se relaciona con autores como Valle Inclán, creador del Esperpento, y Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo, una obra de indiscutible belleza y de influencias beckerianas.
El autor llegó un día a expresar en su autobiografía: desde los 8 años a los 32 años he vivido en Madrid, con excepción del año 1899 y del 1902, que los pasé en París. Me eduqué en la institución libre de enseñanza y conservo gran amor a mis maestros: Giner de los Ríos, el imponderable Cossío, Caso, Sela, Sama, ya muerto, Rubio, Costa, Don Joaquín, a quien no volví a ver desde mis 9 años. Pasé por el instituto y la universidad, pero de estos centros no conservo más huella que una gran aversión a todo lo académico. Este sentimiento de oposición hacia el academicismo estará también presente en los autores del modernismo, como en los de la generación del 98. La rebeldía se expresará a través de la evasión, la ruptura con todo lo anterior, marginalizando al realismo y a la ilustración, buscando lo sensorial para quebrar toda rigidez presente en la literatura realista. Hacía pocos años, antes de la vida bohemia de Antonio Machado en Madrid, se había publicado Azul, del poeta nicaragüense Rubén Darío, un libro de cuentos y poemas que la mayoría de sus coetáneos no entendieron por su marcada estética modernista. Más adelante esta obra pasa a ser considerada una de las más relevantes del modernismo hispánico y Rubén Darío como su mayor representante. El modernismo literario se enmarca dentro de un periodo cronológico un tanto difuso, que va desde los años 1880 y llega hasta más o menos el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que es un término que se aplica a un conjunto de corrientes de renovación artística en el mundo occidental y que se corresponde con el desarrollo técnico y económico de la civilización industrial, donde el gusto artístico de la época cada vez era más decadente y esto impulsa a los autores a abogar por el esteticismo, es decir, que el arte exista para beneficio de la exaltación de la belleza. El materialismo aparente de la naciente época industrial no encajaba como modelo estético para el arte, con lo cual el artista se evade para crear una obra repleta de mundos fantásticos y exóticos. Según sugiere Lourdes Sánchez Rodrigo, profesora de la Universidad de Granada, esta evasión no debería entenderse como la característica más notoria de los modernistas, sino que habría que tener en cuenta el compromiso social y revolucionario presentes en el anhelo de transformar el mundo a través del arte y la cultura. Antes hablábamos de un acentuado sincretismo, refiriéndonos al modernismo, y es que este se inspiró en varios sismos, es decir, en varias tendencias artísticas. Entre ellas, además del simbolismo, como dijimos, se inspiraron en el romanticismo y el parnasianismo. Este último sabemos que fue constituido a partir de un grupo de poetas franceses que desde 1866 escriben describiendo mundos imaginarios cargados de elementos mitológicos, donde el principio es el amor del arte por el arte, defendiendo así la belleza desvinculada de contenidos morales y sociales, e impregnada de una filosofía pesimista, nostálgica, donde se refleja la caída de los sueños viejos, los ideales y las culturas pasadas. Un principio estético opuesto a los valores culturales de la burguesía de la época, pero a diferencia de esta línea parnasiana, en el modernismo la evasión del artista mira hacia un mundo interior y por lo tanto su carácter es más intimista. El lenguaje en el modernismo apunta hacia un sector minoritario que sepa entender los atípicos adjetivos. Por tanto, el arte será para quienes lo sepan apreciar. El artista, impregnado de cierta dosis de nihilismo, rechaza todos los principios morales, sosteniendo que la vida carece de significado objetivo y de sentido. Antonio Machado expresa de este modo refiriéndose al modernismo. Y por modernismo se entiende todo lo que no se entiende. El asentamiento en España del modernismo se asocia a la llegada a Cataluña de Rubén Darío en 1892
y a la pérdida de las colonias en 1898. Lo cierto es que el desastre del 98 supuso un generalizado sentimiento pesimista y de incredibilidad en España. Con este golpe moral, España es ahora para muchos un país endeble frente a otros países vecinos, con su marcada decadencia militar, política y económica en pleno auge. En España, el modernismo y la generación del 98 se desarrollan de este modo casi simultáneamente, periodo que podríamos enmarcar desde finales del siglo XIX y principios del XX. Es por esto que la obra de Antonio Machado viaja entre ambas corrientes, el modernismo y la generación del 98, como ya dijimos. Ambas corrientes literarias coinciden en sus comienzos con el rechazo a la situación política y social de la época, el desprecio hacia los gustos artísticos generados de la civilización industrial, hacia la mercantilización del arte. Rechazan lo vulgar, lo rutinario y lo conformista, apuestan por un nuevo lenguaje, por la pasión exaltada, la melancolía profunda donde el amor por la mujer descrita como la más bella y cruel resulta imposible. Todo ello supone la búsqueda de un arte nuevo y una ruptura con todo lo anterior. A esta etapa, a esta época de pleno apogeo en España, pertenece el primer libro de poemas de Antonio Machado, Soledades, de 1903, que comienza a escribir en París, ciudad que le permitiría codearse con las obras simbolistas de los llamados poetas malditos y también de conocer a Rubén Darío. 5 años más tarde incluye, no en su totalidad, parte de Soledades en el libro de poemas Soledades, Galerías y otros poemas, una de las obras cumbres de la generación del 98 en cuanto a poesía. Vamos a escuchar su poema Orillas del Duero, donde el autor describe los campos de España y donde se vislumbra parte de esa estética artística que defendieron los autores poetas de la generación del 98. Orillas del Duero, de Soledades, una obra influenciada por el modernismo y la poesía de Rubén Darío. Se ha asomado la cigüeña a lo alto del campanario, girando en torno a la torre y al caserón solitario, y las golondrinas chillan. Pasaron del blanco invierno, de nevascas y ventiscas, los crudos soplos de infierno. Es una tibia mañana. El sol calienta un poquito la pobre tierra soriana. Pasados los verdes pinos, casi azules, primavera se ve brotar en los finos chopos de la carretera y del río. El Duero corre, terso y mudo, mansamente. El campo parece, más que joven, adolescente. Entre las hierbas, alguna humilde flor ha nacido, azul o blanca, belleza del campo apenas florido y mística primavera. Chopos del camino blanco, álamos de la ribera, espuma de la montaña ante la azul lejanía, sol del día, claro día, hermosa tierra de España. La inspiración de los de la generación del 98, como ya mencionamos, nace de los conflictos sociales y políticos, particularmente del conflicto del 98, y en el deseo de regenerar una España atrasada y empobrecida. Los artistas se centran sobre todo en el ensayo, la novela, el teatro y el periodismo, todos para facilitar la esencia de los mensajes comprometidos y regeneracionistas a través de la literatura y el arte. Recordemos que regeneracionismo es la corriente ideológica que a caballo entre los dos siglos, el XIX y el XX,
Reflexiona sobre la nación española e intenta repararla, poniendo remedio a la decadencia de España. Vamos a detenernos un poco en el poema que acabamos de escuchar. A modo general, el autor parece hacer una fiel descripción del escenario campestre, pero en realidad lo que describe es su mundo interior, recurriendo a lo simbólico y lo sensorial. Con la imagen "las golondrinas chillan" acusa nuestro oído, ¿verdad? Utiliza también sinestesia y colores que despiertan nuestros sentidos: verdes pinos, casi azules, blanco invierno, azul lejanía, exaltando la belleza de este paraje con sutil lenguaje intimista y con un marcado ritmo. Utiliza asimismo la rima asonante de los versos pares a la manera del romance, combinándolos con versos largos y cortos. Poco a poco, Antonio Machado irá alejándose del modernismo y de la influencia de Rubén Darío, y así lo escribiría en 2 de sus prólogos. Pensaba yo que el elemento poético no era la palabra por su valor fónico, ni el color, ni la línea, ni un complejo de sensaciones, sino una honda palpitación del espíritu, lo que pone el alma, si es que algo pone, o lo que dice, si es que algo dice, con voz propia en respuesta al contacto del mundo. 5 años en Soria orientaron mis ojos y mi corazón hacia lo esencial castellano. Ya era, además, muy otra mi ideología. Soria, ciudad donde conoce a su gran amor Leonor, se inicia en el oficio de maestro de pueblo, y es allí donde pone de manifiesto en un discurso de apertura del instituto de allí en 1910 su preocupación política y social, que desde entonces irá incrementándose. Antonio Machado no solo escribirá poesía, sino que también, junto a su hermano Manuel, escribe obras de teatro que llegarán a estrenarse con éxito en los escenarios madrileños aproximadamente entre los años 1926 y 1932. Obras como Desdichas de la Fortuna o Julianillo Valcárcel, Juan de Mañara, Las Adelfas, La Lola se va a los puertos, La Prima Fernanda y La Duquesa de Benamejí. El deseo de renovación del teatro en contra del existente y en pos de un teatro dramático nuevo se había visto reflejado ya en el manifiesto que, junto a Valle Inclán, Unamuno, Rubén Darío, su hermano Manuel y entre otros modernistas, firma en 1905 en protesta a la concesión del Premio Nobel de Literatura el año anterior a José Echegaray. Pero no es en el teatro donde Antonio Machado encuentra su mayor crédito como autor, sino en la poesía. Con Campos de Castilla, obra cumbre para muchos, el autor pasa a una interpretación de un paisaje más real y concreto, con una poética muy intensa que describe al mismo tiempo su mundo interior, evidenciando la belleza en lo cotidiano a través de la lírica y la narrativa. En este libro describe a una España distinta, esa España inferior que ora y bosteza, vieja y tahúr, zaragatera y triste, esa España inferior que ora y embiste. Antonio Machado se convierte en una conciencia crítica, preocupado por temas rurales y religiosos, de camino a un enérgico compromiso político y social. Más tarde, alrededor de 1932, se adhiere al Comité Mundial de Escritores por la Defensa de la Cultura, que poseía un marcado carácter antifascista y en donde le acompañan Federico García Lorca, Azorín, Unamuno, entre otros. Y en 1936, con la Guerra Civil Española y posiblemente tras el asesinato de Lorca, Machado, en contra de su deseo, abandona Madrid, iniciando un largo camino al exilio. Pasa por Rocafort, Valencia y Barcelona, hasta que en 1939 la familia Machado decide partir a Francia, huyendo del régimen franquista.
El poeta muere el 22 de febrero de ese mismo año. Vamos a escuchar el poema que escribe tras la muerte de Leonor Izquierdo Cuevas, esposa y musa de Antonio Machado. A un olmo seco. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero. Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador, y el carpintero te convierta en melena la campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar, mañana, ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Hemos llegado al final de esta emisión convencidos de que ha cumplido su objetivo, allanar el camino a los estudiantes a la hora de acercarse a la obra poética de este gran autor de la generación del 98. Gracias una vez más por escucharnos. Esto es Autores en Radio, una producción de Cachumbambé Teatro. Claudia Escobar, quien les habla.